Mi familia me dejó fuera del testamento y dijeron que yo ya tenía suerte, pero cuando el abogado leyó la cláusula se tuvieron que ir de la casa que era mía. Cuando mi abuela Lillian murió, una parte de mí ya sabía que algo no iba a estar bien. No porque ella me lo hubiera dicho, de hecho, jamás hablamos de testamentos ni herencias. Sino por ese tipo de presentimiento que te nace cuando conoces de sobra a tu familia y sabes hasta dónde pueden llegar por quedarse con algo que sienten como suyo. Desde que era niña, siempre fui la extra de todos los eventos. La nieta que ayudaba a cuidar, la que se ofrecía a servir los platos, la que acompañaba a la abuela a sus consultas médicas cuando nadie más tenía tiempo. Pero que a la hora de los agradecimientos oficiales quedaba relegada al fondo de la foto. Apenas visible detrás de los hijos ejemplares y nietos sobresalientes que solo aparecían cuando había celebraciones o posibilidad de salir beneficiados de algo. Mi relación con Lillian fue otra cosa. No era una mujer cariñosa de las que te abrazan a cada rato o te repiten lo mucho que te quieren, pero tenía una forma seca y práctica de mostrar afecto. Me dejaba dormir en su cuarto cuando tenía pesadillas, me enseñó a preparar pan de maíz desde cero y nunca me hizo sentir que tenía que esforzarme por agradarle. Decía que conmigo podía respirar tranquila, que no tenía que explicar cada cosa 2 veces ni fingir entusiasmo. Y aunque sus hijos, mi mamá y mis tíos, siempre se referían a ella como una mujer difícil, para mí era alguien con quien la vida era clara, sin adornos ni hipocresías. Así que cuando falleció, y mi madre convocó a toda la familia para una cena de cierre, supe desde antes de llegar que ese no iba a ser un encuentro para compartir recuerdos ni honrar a la abuela, sino una excusa para hablar de números, casas y escrituras. Fui igual, porque me pareció lo mínimo. Había pasado años visitando a Lillian los fines de semana, incluso cuando ya vivía a 2 estados de distancia. Me llamaba para decirme que el rosal del porche necesitaba una poda o que se le había dañado la tostadora, y aunque muchas veces esas cosas podía resolverlas otra persona, ella me lo pedía a mí. Y yo iba, no por obligación, sino porque era nuestra dinámica, nuestra forma de estar presentes una para la otra. La cena se hizo en la casa de uno de mis tíos. Todo era risas tensas, platos servidos como si estuviéramos en una celebración y un aire de formalidad postiza que me incomodaba desde que crucé la puerta. Mi madre, como siempre, tomó el rol de vocera. Usaba ese tono amable pero autoritario que mezcla lástima con desprecio, como cuando te dicen que eres muy talentosa pero te preguntan por qué no has tenido hijos todavía. O como cuando elogian lo bien que manejas tu vida laboral para luego sugerir que eso mismo te ha hecho egoísta. En algún momento de la noche, mientras levantaban copas por la vida larga de Lillian, mi madre soltó lo que llevaba planeando desde hacía tiempo. Dijo que todos habían estado revisando lo del testamento, que había cosas muy claras ya, y que como era lógico, la casa iría a partes iguales entre ella y sus hermanos. Luego agregó, mirándome con esa media sonrisa condescendiente, que por supuesto que yo no figuraba como heredera, porque todos sabían que ya tenía suerte, y repitió que seguro Lillian pensó que no necesitaba más. Hubo murmullos de asentimiento. Nadie se sorprendió. Nadie se indignó por mí. Y aunque algo en el pecho me ardía, me limité a terminar mi vino sin decir nada. Lo que me dolió no fue tanto quedar fuera de una herencia material, aunque no voy a mentir, el hecho en sí fue un golpe duro, sino la forma en que lo presentaron, como si mi esfuerzo, mi cariño, mi tiempo y mi constancia no tuvieran valor alguno comparado con las apariencias de estabilidad. Como si tener un empleo decente y pagar mi alquiler fuera motivo suficiente para dejarme al margen de todo, como si no fuera parte de la historia familiar solo porque nunca fui una carga. Lo curioso es que, justo cuando estaba recogiendo mis cosas para irme, el abogado de la familia, un hombre llamado Richard que llevaba años trabajando con la abuela y a quien apenas recordaba de vista, se me acercó casi con sigilo. Me entregó su tarjeta sin decir nada más que, deberíamos hablar. Hay algo que no se ha mencionado y que te interesa saber. Fue tan directo que por un momento pensé que estaba confundido, pero su mirada era firme, como alguien que sabía exactamente a qué jugaban los demás. Me guardé la tarjeta sin mostrar reacción, agradecí con un gesto, y salí de esa casa sabiendo que lo que venía después no iba a ser tan simple como ellos creían.
No dije nada al resto de la familia, no reaccioné en redes sociales ni les enfrenté en ese momento. Me limité a guardar silencio y esperar. Porque algo me decía que mi abuela no se había ido sin dejar su propio acto final. Y si algo aprendí de ella, es que las jugadas más importantes no se anuncian, se ejecutan. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde aquella cena. No volví a hablar con mi madre ni con nadie de la familia durante ese tiempo, aunque mi celular se llenó de mensajes vacíos de mis primos que iban desde el clásico ¿cómo estás?, hasta propuestas absurdas como deberíamos hacer un álbum con fotos de la abuela entre todos. Ignoré cada uno. No porque me sintiera superior, sino porque entendí que nada de lo que me dijeran sería sincero. Todo lo que había que decir ya lo habían dicho esa noche, que yo no merecía ni un pedazo de lo que Lilian dejó, que mi esfuerzo era invisible y que solo importaban las apariencias. Así que me concentré en lo único que podía darme claridad, la cita con el abogado. El día que me encontré con Richard fue frío y despejado, una de esas mañanas en las que Austin parece contener la respiración y el viento arrastra hojas secas como si todo el paisaje estuviera esperando algo. Llegué puntual a la oficina del bufete, un edificio discreto de 2 pisos con ventanas anchas y sillas incómodamente modernas en la recepción. Richard me recibió con una tranquilidad extraña, como si supiera de antemano que aquel encuentro iba a marcar un punto de inflexión. Me ofreció café, pero lo rechacé. Solo quería respuestas. Nos sentamos frente a frente en una sala pequeña, con paredes cubiertas de diplomas y una biblioteca organizada hasta lo obsesivo. Abrió una carpeta manila que ya tenía preparada y la deslizó hacia mí sin rodeos. Me dijo que la abuela había firmado un codicilo pocas semanas antes de morir, un anexo discreto que modificaba específicamente lo relacionado con su propiedad, es decir, la casa donde vivió sus últimos 40 años. Me explicó que, aunque en el testamento general ella había cedido la casa a sus 3 hijos de forma equitativa, el codicilo introducía una cláusula que condicionaba esa herencia. El documento, que tenía la firma de mi abuela en tinta azul y un sello notarial bien visible, decía que, si alguno de los herederos intentaba vender, hipotecar o transferir la propiedad en los 30 días posteriores a su muerte, la casa pasaría inmediatamente a mi nombre, sin división, sin posibilidad de apelación, sin discusión. Richard me miró con calma mientras me explicaba que, apenas 6 días después del fallecimiento, mi madre había contactado con una agencia de bienes raíces para evaluar la casa. No solo eso, tenía correos electrónicos, llamadas grabadas y un contrato de representación pendiente por firmar. Mi madre no sabía que esa acción activaba la cláusula, que convertía su intento de sacar provecho en la razón legal para perderlo todo. Me senté en silencio durante varios minutos, tratando de procesar lo que eso significaba. La casa no era solo una estructura vieja de madera con ventanales antiguos y un porche que crujía, era el lugar donde pasé casi todos mis veranos, donde me curaron raspones con hielo y miel, donde aprendí a usar herramientas porque la abuela se negaba a pagar por cosas que podíamos arreglar nosotras mismas. Pensé en la cocina con sus azulejos amarillos, en la lámpara del pasillo que nunca funcionó del todo bien y en el árbol de magnolia donde colgábamos adornos cada diciembre. La idea de que mis tíos y mi madre la vieran como un simple cheque en potencia me revolvía el estómago. Richard me preguntó si quería proceder con el reclamo. Me dijo que podía renunciar a él si prefería evitar el drama familiar, que todavía no habían sido notificados porque él quería respetar mi decisión primero. Y sí, por un momento consideré la opción de dejarlo pasar, de no complicarme la vida con enfrentamientos, de seguir con mi trabajo, mis viajes, mi rutina sin agregar una guerra con mi familia a la lista. Pero luego recordé cómo se habían reído en esa cena, cómo me habían resumido en la frase ya tienes suerte, como si todo lo que tenía hubiera caído del cielo y no fuera resultado de años de esfuerzo, sacrificio y decisiones difíciles. Así que respiré hondo, miré a Richard a los ojos y le dije que sí. Que sí quería reclamar lo que me pertenecía, no solo por justicia, sino porque sentía que mi abuela me había dejado un mensaje claro. Ella sabía lo que vendría. Conocía a sus hijos y sabía perfectamente que intentarían aprovecharse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola, que Lilian me había dado las herramientas para responder, incluso después de su muerte.
El abogado sonrió con un gesto apenas visible, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Me explicó los pasos que seguiríamos. Primero se enviaría una notificación formal a los 3 herederos informándoles que la cláusula se había activado y que la propiedad pasaba legalmente a mi nombre. Luego se registraría el cambio en la oficina del condado y se pondría un aviso en la entrada de la casa informando del nuevo estado de propiedad, algo que podría parecer exagerado pero que, según él, ayudaría a evitar intentos de ocupación o manipulaciones. También me recomendó que no hablara con ellos directamente hasta que se completara todo el trámite, para evitar provocaciones o cambios de narrativa. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente liviana, como si por fin alguien hubiera reconocido el esfuerzo invisible que llevé por años. No por lo que decía un papel, sino por lo que representaba, un acto de justicia silenciosa, una respuesta contenida durante demasiado tiempo. Y mientras manejaba de regreso a mi apartamento, con el documento guardado en el asiento del copiloto, no pude evitar pensar en la ironía de todo. Mi familia me dejó fuera porque supuestamente ya tenía suficiente, sin saber que su propia codicia sería la que me daría exactamente lo que ellos pensaban que yo no merecía. Actualización 2. Pasaron apenas 6 días después de que se enviaran las notificaciones legales cuando recibí la primera llamada de mi madre. No contesté. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque conocía perfectamente el tono con el que iba a hablarme, ese entre supuesta preocupación y fingida sorpresa. Cargado de preguntas que no buscaban respuestas sino manipular el terreno a su favor. Me limité a escuchar el mensaje de voz cuando colgó, y tal como lo había anticipado, su discurso fue una mezcla calculada de desconcierto y reproche. Dijo que acababa de enterarse de que algo muy confuso estaba pasando con la propiedad, que le parecía muy raro que Lillian hubiera hecho algo así sin avisarle a nadie. Y que quería que yo le explicara si estaba bien y si había algún malentendido que podíamos resolver en familia, como siempre lo hacíamos. Su intento de disfrazar el pánico con cordialidad era tan burdo que casi me dio risa. Para entonces, el aviso en la entrada de la casa ya había sido colocado. Un cartel discreto, con letras formales y el sello oficial del condado. Informaba que la propiedad había sido transferida legalmente a mi nombre debido a una cláusula testamentaria activada tras la violación de condiciones por parte de los herederos originales. El documento estaba sellado, registrado y enviado con acuse de recibo a cada uno de los 3 hermanos. No había lugar a interpretaciones. Pero eso no evitó que empezaran los intentos de presión emocional, ni las mentiras, ni la escalada de acciones desesperadas. Mi tío Alan, el menor de los 3 hermanos, fue el primero en responder públicamente. Publicó una foto antigua de la casa en su perfil de Facebook con una leyenda larga, que aunque no mencionaba mi nombre directamente, dejaba bien claro que hablaba de mí. Escribió que la familia estaba viviendo un momento difícil por culpa de una decisión legal injusta y que su madre, es decir, mi abuela, jamás habría querido que sus hijos fueran despojados de su hogar por maniobras legales que se aprovechan de vacíos administrativos. La publicación recibió comentarios de primos lejanos, amigos de la familia y vecinos que no conocían toda la historia. Algunos lamentaban la situación, otros preguntaban qué podían hacer para ayudar. Nadie se tomó la molestia de llamarme directamente para escuchar mi versión. Fue en ese momento cuando comprendí que esta pelea no iba a ser solo en papel, sino también en el terreno de la narrativa. Ellos no solo querían la casa, querían también el control del relato. Querían que la gente creyera que yo era una oportunista, que me aproveché de una cláusula oculta para robar lo que por derecho les correspondía. Lo curioso es que en ningún momento mencionaron públicamente que habían intentado vender la casa menos de una semana después del funeral. Ese detalle, por supuesto, lo omitieron por completo. Pero lo peor aún estaba por venir. 2 semanas después de la notificación, me llegó una carta de un bufete diferente al de Richard. La abrí con calma y leí su contenido despacio, tratando de no dejarme llevar por la rabia. Era una demanda formal en la que alegaban que mi abuela no estaba en condiciones mentales plenas cuando firmó el codicilo. Decían que Lillian había sido diagnosticada con principios de demencia y que, por lo tanto, sus decisiones legales en sus últimas semanas de vida no eran válidas.
Adjuntaron una copia de un informe médico del año anterior donde se mencionaba un cuadro de olvido leve, sin seguimiento formal, y una declaración jurada de una amiga de la familia. Una señora que apenas conocía a la abuela y que llevaba años sin visitarla, diciendo que la había notado confundida y repetitiva una tarde que coincidieron en un supermercado. Llamé de inmediato a Richard, quien me recibió en su oficina esa misma tarde. No estaba sorprendido. Me dijo que esperaba algo así y que, de hecho, ya había preparado una defensa sólida en caso de que intentaran atacar por ese lado. Me mostró el expediente médico completo de la abuela, actualizado hasta 2 semanas antes de su fallecimiento, donde constaba que su estado mental era estable y funcional. Además, me reveló algo que yo no sabía: Lillian había grabado en video todo el proceso de firma del codicilo, precisamente porque anticipaba que sus hijos tratarían de anularlo. En el video se la veía sentada en su mecedora, con el pelo recogido como siempre lo usaba, hablando con voz firme, mirando a la cámara y diciendo, palabra por palabra, que había tomado esa decisión porque sabía perfectamente quién la iba a cuidar y quién la iba a traicionar en cuanto ya no estuviera. Cuando vi ese video por primera vez, sentí una mezcla de emoción y tristeza que no supe cómo procesar. Verla ahí, tan clara, tan lúcida, tan consciente de lo que hacía, me removió todo. No solo porque confirmaba que yo tenía razón, sino porque evidenciaba cuánto había visto ella venir todo esto. Mi abuela conocía a sus hijos mejor que nadie y, aún así, decidió jugar en silencio, sin decirme nada, sabiendo que solo cuando ya no estuviera era que todo debía salir a la luz. La fuerza que eso implicaba me dejó sin palabras. Con ese material, mi abogado respondió la demanda sin titubeos. No solo refutó cada argumento, sino que añadió pruebas adicionales, grabaciones de llamadas en las que mi madre hablaba abiertamente de vender la propiedad. Correos de los agentes inmobiliarios donde ella insistía en acelerar el proceso, y fotografías del interior de la casa con marcas y medidas tomadas por tasadores contratados sin que nadie consultara a los otros herederos. Y mucho menos a mí. Todo eso fue presentado como evidencia de que el intento de venta no fue un error, ni un malentendido, sino un acto deliberado de aprovechamiento. La respuesta judicial no se hizo esperar. El juez desestimó la demanda por inconsistencia de pruebas y ratificó que la cláusula se había activado legalmente. Además, ordenó que los ocupantes de la casa, es decir, mis tíos y mi madre, fueran notificados oficialmente de que tenían 30 días para abandonarla y entregar las llaves a la nueva propietaria legal. Es decir, a mí. No había apelación posible. No había vuelta atrás. Esa noche, cuando volví a mi apartamento, me senté en el piso de la sala, abrí una botella de vino que tenía guardada desde hacía meses y me permití llorar por todo, por lo que había perdido, por lo que había ganado y por lo que venía después. Porque sí, había ganado la casa. Pero también sabía que ahora la guerra no era por papeles, sino por memoria. Y que, aunque ya no podían quitarme lo que la abuela me había dejado, harían todo lo posible por hacerme ver como la enemiga. Lo que no sabían era que yo ya estaba lista para eso. Que el cariño que tuve con Lillian no necesitaba ser defendido con palabras, sino con hechos. Y que esta vez, no pensaba ceder ni un solo centímetro. Actualización 3. Casi 4 semanas después del fallo judicial, la casa seguía ocupada. La fecha límite para que desalojaran había pasado hacía 3 días y, aunque el documento era claro y las órdenes estaban firmadas, ninguno de los 3 se movió un centímetro. Fingieron no haber recibido la notificación, luego dijeron que estaban buscando opciones de reubicación y finalmente, en uno de los movimientos más descarados de todo este proceso, enviaron una carta redactada por el abogado de mi tío Alan en la que solicitaban una prórroga por razones emocionales. Decían que necesitaban más tiempo para despedirse del hogar familiar, que no querían apresurar una transición tan significativa, y que esperaban que yo, como miembro empático del clan, entendiera que había heridas que no se curaban con papeles ni sentencias. No respondí a la carta. No porque me faltaran argumentos, sino porque entendí que ellos no querían más tiempo para sanar, sino para ver si podían encontrar una nueva forma de salirse con la suya. En lugar de caer en su juego, decidí actuar con cabeza fría. Seguí el consejo de Richard,
quien me recomendó mantenerme firme y documentar todo. Empecé a visitar la propiedad una vez por semana, a la misma hora cada sábado por la mañana. Me estacionaba frente a la casa, bajaba con una libreta en mano y tomaba nota de lo que veía, cajas en el porche que nunca desaparecían, una furgoneta que parecía estar ahí más por obstinación que por mudanza. Y ventanas cerradas con cortinas nuevas que mi abuela jamás habría escogido. Cada vez que llegaba, saludaba a los vecinos que me reconocían desde la infancia. Algunos me preguntaban si al fin iba a vivir allí. Otros, en voz baja, me decían que sabían todo lo que había pasado y que no entendían por qué mi madre y mis tíos se comportaban así, cuando durante años apenas habían puesto un pie en la casa. Fue en esas conversaciones donde encontré la fuerza para seguir con lo que venía, porque entendí que la historia ya no solo era mía. Era también parte de un barrio que había visto cómo Lilian envejecía, cómo yo corría por ese jardín con los zapatos llenos de tierra, cómo la casa se mantenía viva mientras el resto de la familia solo aparecía en fechas puntuales. A mitad de ese mes, la policía del condado se presentó en la propiedad con una orden de desalojo firme. No hubo drama, al menos no en público. No rompieron nada, no gritaron, no hicieron escándalo. Pero dejaron claro que no se irían sin antes hacer sentir su disgusto. Descubrí, unos días después de que se mudaron, que se habían llevado pequeñas cosas que no tenían valor económico, pero sí emocional, la cafetera antigua donde Lilian preparaba el café con cardamomo. Un jarrón de cerámica que yo misma había pintado a los 8 años y una caja de postales que ella guardaba desde que era joven. Cosas que sabían que me dolerían. Cosas que no podían vender, pero que sí podían usar como forma de castigo. Me dolió, claro que sí. Pero no me detuvo. Porque cada cosa que intentaban quitarme solo confirmaba lo mucho que les había dolido perder. La verdadera sorpresa llegó unas semanas después del desalojo, cuando la historia dio un nuevo giro. Mi madre, en un intento patético por cambiar la narrativa, publicó un video en redes sociales. Aparecía en una sala de estar, con el rostro maquillado para aparentar serenidad, rodeada de fotos familiares y con una música de fondo que pretendía generar empatía. En el video, hablaba de la herida profunda que sentía por haber sido expulsada del hogar de su infancia. Como su propia hija la había traicionado legalmente y como ahora debía enfrentar una nueva etapa sin rencores pero con el corazón roto. El tono era melodramático, cargado de frases vacías y lágrimas contenidas que nunca llegaron a caer. Lo peor no fue el video en sí, sino la cantidad de personas que lo compartieron, muchas de ellas sin conocer el contexto completo, repitiendo frases como la familia es sagrada o qué clase de hija le hace eso a su madre. Me mordí la lengua. Por un instante, quise responder. Quise publicar los documentos, los videos, las grabaciones. Quise exponer cada hipocresía y cada mentira. Pero Richard me detuvo. Me recordó que ya había ganado. Que entrar en ese terreno solo me haría parecer igual que ellos. Que la diferencia entre la justicia y la revancha no estaba en el resultado, sino en el método. Así que hice algo mucho más efectivo, empecé a remodelar la casa. Contraté a un equipo local. No quería una reforma costosa ni ostentosa, sino una que respetara la esencia del lugar. Abrí la cocina para que se conectara mejor con la sala, restauré el suelo original de madera que mi abuela amaba, y limpié el jardín hasta devolverle la vida. El árbol de magnolia volvió a florecer. Puse un columpio nuevo donde estaba el viejo, pero dejé la cadena antigua colgando como recuerdo. Pinté la fachada del mismo color crema que tenía desde hacía décadas y mandé a reparar la verja de hierro que mis tíos dejaron oxidarse. Cada cambio que hacía era una forma de devolverle dignidad a ese lugar, de sacudirle la tristeza que habían intentado imponerle. Los vecinos, que durante meses habían estado en silencio, empezaron a acercarse. Me traían limonada, herramientas, anécdotas. Una señora mayor que vivía 2 casas al lado me regaló un recorte de periódico donde aparecíamos Lilian y yo en una feria de verano. Un niño me pidió permiso para leer bajo el árbol, como solía hacerlo con su abuela antes de que muriera. Y poco a poco, sin necesidad de decir nada, la casa volvió a ser lo que siempre fue, un refugio, no una moneda.
Una tarde, mientras pintaba una de las paredes del comedor, escuché a alguien llamarme desde la calle. Era mi primo Tom, el único de la familia que nunca se metió de lleno en todo este desastre. Se acercó sin arrogancia, con una caja entre las manos. Dijo que había encontrado algunas cosas de la abuela entre los restos de la mudanza y que prefería devolvérmelas antes de que terminaran en una venta de garaje. No quise confiar del todo, pero tomé la caja con cautela. Cuando la abrí, ahí estaban la cafetera, el jarrón y varias postales. No le dije gracias, pero lo invité a pasar. Se sentó en silencio, miró a su alrededor y murmuró que ella estaría contenta. No le respondí. Solo asentí con la cabeza. A veces, el perdón no se da con palabras. Se da con actos que, aunque mínimos, son suficientes para cerrar una herida sin abrir una nueva. Ese día entendí algo, no necesitaba seguir ganando. Ya lo había hecho. Ellos perdieron porque subestimaron el valor de los vínculos verdaderos, porque pensaron que los papeles podían forzarse, que las memorias podían negociarse. Pero mi abuela, como siempre, había ido un paso adelante. Me dejó su casa, sí, pero sobre todo me dejó su confianza. Y eso, por más que se empeñaran, no podían quitármelo. Actualización 4. Había pasado más de un año desde que la casa estaba, de forma oficial y efectiva, bajo mi nombre y sin intrusos ocupándola como si les perteneciera. El proceso de convertir aquel espacio en un verdadero hogar no fue rápido ni sencillo, pero sí profundamente personal. No se trataba solo de renovar paredes ni de cambiar cortinas, sino de sacudir la atmósfera densa que habían dejado atrás mis tíos y mi madre. Una especie de resentimiento flotante que impregnaba el aire como una humedad antigua. Pintar una habitación no era solo cubrir una mancha, sino deshacerme del eco de las conversaciones a espaldas, de las estrategias que tejieron entre ellos mientras yo limpiaba la cocina de mi abuela sin pedir nada a cambio. Cada rincón restaurado era una forma de devolverle al lugar la memoria que le correspondía, y al mismo tiempo, de reconstruirme a mí sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Durante ese tiempo empecé a abrir la casa a la comunidad. No de forma masiva, pero sí intencionada. Inicié con algo sencillo, noches de cine en el jardín trasero. Compré un proyector usado, colgué una sábana blanca entre dos árboles y comencé a invitar a algunos vecinos a ver películas los fines de semana. Al principio eran solo 3 o 4 personas, pero con los meses se volvió una especie de tradición del barrio. Los niños corrían por el césped con palomitas, los adultos traían mantas y termos, y a veces, cuando la noche estaba especialmente clara, alguien traía su guitarra y se armaba un momento espontáneo que jamás habría ocurrido si la casa hubiera sido vendida como mis tíos intentaron hacer. Con el tiempo, comencé también a organizar talleres de cocina y lectura, inspirándome en las cosas que Lilian solía enseñarme. El más popular fue el taller de pan de maíz, en honor a su receta. Nadie sabía que lo hacía porque necesitaba sentirla cerca, porque cada paso de la preparación era una manera de sostener lo que fue mío mucho antes que cualquier documento lo dijera. Y fue justo cuando el ambiente en el vecindario comenzaba a estabilizarse, cuando pensé que por fin el tema de la casa quedaría enterrado en la historia, que recibí una nueva notificación judicial. Otro intento de anular la cláusula. Esta vez venía disfrazado de legitimidad, con nuevos abogados, papelería impecable y una acusación que ya no se centraba en la salud mental de la abuela, sino en la validez del testamento mismo. Afirmaban que Lilian había sido coaccionada emocionalmente por mí, que me había ganado su confianza a través del aislamiento progresivo y que había influenciado su decisión final mediante una relación de dependencia psicológica. Leer aquellas palabras fue como una bofetada de veneno. Me acusaban de manipular a la mujer que había cuidado durante años, que acompañé en sus tratamientos, que ayudé a bañar cuando ya no podía sostenerse sola. Decían que la había alejado de sus hijos para beneficiarme, cuando la verdad era que sus hijos ya se habían alejado por voluntad propia mucho antes de que yo apareciera en la ecuación. Llamé a Richard esa misma tarde. No necesitó leer todo para entender el patrón. Me dijo que estos ataques eran tácticas desesperadas de personas que ya habían perdido la batalla, pero que aún querían ensuciar el terreno para que yo no pudiera disfrutar la victoria en paz.
Aún así, procedimos como la primera vez, con argumentos sólidos, con pruebas contundentes, y esta vez, además, con testimonios. 3 vecinos se ofrecieron a dar su versión ante la corte. Hablaron del abandono evidente por parte de los hijos, de cómo Lilian pasaba los fines de semana sola y cómo mi presencia fue lo único constante durante sus últimos años. Presentamos también fotografías, correos impresos, mensajes de voz y una carta escrita a mano por la propia abuela, fechada semanas antes de firmar el codicilo, donde decía claramente que sabía que sus hijos solo aparecerían para cobrar y que su deseo era que la casa quedara en manos de quien no la viera como una moneda. El juicio duró menos de lo esperado. No hubo drama en la sala, no hubo gritos ni lágrimas. Solo hechos. El juez, un hombre serio que parecía tener poca paciencia para las manipulaciones familiares, fue claro en su resolución. Dijo que la evidencia de autonomía de la abuela era más que suficiente, que la documentación era sólida y que la conducta previa de los demandantes, sus intentos de vender la casa, sus declaraciones públicas, sus mensajes internos, no hacían más que confirmar la validez de lo estipulado. Falló a mi favor. Otra vez. Con más contundencia que la primera. Esta vez, además, ordenó que cualquier intento futuro de impugnar el documento sin nueva evidencia real sería considerado como litigio temerario, lo cual expondría a los demandantes a sanciones legales. Fue la primera vez en todo ese proceso que sentí que la justicia no solo me defendía, sino que los advertía. La noticia no tardó en filtrarse. No porque yo la publicara, sino porque uno de los abogados involucrados era conocido en el condado y algún medio local, curioso por la historia, escribió una pequeña nota sobre el caso. El titular fue directo: familia pierde casa tras incumplir cláusula, herencia ratificada a favor de nieta cuidadora. No decía mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Lo supe porque empezaron a llegarme mensajes inesperados. Gente que jamás pensé que me escribiría me contactó por redes sociales para pedirme disculpas por haber creído versiones falsas. Algunos primos segundos, que nunca se habían involucrado, me dijeron que sabían en el fondo que yo no era la villana. Incluso una amiga de mi madre, una mujer que siempre me miró con cierto desdén, me escribió para decir que esperaba que algún día pudiera hablar con ella sin tanta gente en medio. No respondía casi ninguno. No por orgullo, sino porque entendí que en ese momento no necesitaba explicarme más. Ya lo había hecho todo. La verdad estaba donde debía estar, no solo en los documentos ni en la propiedad, sino en la manera en que había actuado durante todo ese proceso. Sin gritar, sin ensuciar, sin atacar. Y la prueba de que había tomado el camino correcto estaba justo frente a mí, la casa viva, en uso, transformada en un espacio que unía en vez de dividir. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, un grupo de niños jugaba en la acera. Uno de ellos me preguntó si podía pintar el árbol de magnolia en su cuaderno. Le dije que sí. Mientras se sentaba con sus crayones, me dijo que su mamá le había contado que esa era la casa de la señora buena que cuidaba a su abuela. Me quedé en silencio unos segundos, mirando cómo coloreaba sin salirse de las líneas. Pensé en todo lo que me había costado llegar ahí, en las veces que dudé si debía pelear o dejarlo pasar, en los momentos en que lloré sola preguntándome si valía la pena enfrentar a toda una familia por algo que, en teoría, era solo una casa. Pero en ese instante, con el sol cayendo sobre el césped recién cortado y una nueva generación viendo ese espacio como algo valioso, supe que había valido la pena cada paso, cada herida y cada carta certificada. Y aún quedaba más por hacer. Porque lo que comenzó como una herencia se estaba convirtiendo, poco a poco, en una historia que quería dejar para otros. Una historia que no hablaba de dinero, ni de títulos de propiedad, sino de memoria, de resistencia silenciosa, y de la certeza absoluta de que a veces, cuando todo el mundo te dice que ya tienes suerte, lo único que te queda por hacer es demostrar que no fue suerte, fue coraje. Actualización 5. Habían pasado ya más de 2 años desde que recibí las llaves de la casa. En ese tiempo, todo lo que había estado estancado, herido o en pausa dentro de mí empezó a encontrar un lugar al que pertenecer. No se trataba solamente de sanar la pérdida de mi abuela ni de sobreponerme al conflicto legal con mi madre y mis tíos,
Era una reconstrucción más profunda, más íntima, una especie de renacimiento silencioso que comenzó. Sin darme cuenta, la primera vez que puse un pie en la propiedad después de que todos ellos se fueron. La casa se convirtió en mi espacio, sí, pero también en un refugio para otros. Nunca fue mi intención crear un centro comunitario ni mucho menos abrir las puertas como si fuera una institución. Pero lo que surgió fue tan natural y orgánico que cuando me di cuenta ya había niños tomando clases de dibujo en la sala, adolescentes aprendiendo recetas caseras en la cocina, y vecinos mayores plantando tomates y albahaca en los antiguos parterres del jardín delantero. Las noches de cine se convirtieron en tradición del barrio. Ya no éramos 5 personas sentadas sobre mantas improvisadas, ahora había sillas plegables donadas por una ferretería local, un par de linternas colgadas en los árboles y hasta una mesa con bebidas calientes que se ofrecían sin costo alguno. Comencé a organizar cenas de agradecimiento una vez al mes, donde invitaba a todas las personas que de alguna manera habían colaborado con la casa. Desde el carpintero que me ayudó a restaurar las ventanas del segundo piso hasta la joven madre que donaba libros infantiles para la pequeña biblioteca del pasillo. Era mi forma de agradecer sin tener que explicar, sin tener que justificar por qué esa casa era importante para mí. No necesitaba que entendieran los detalles legales ni los enfrentamientos familiares. Lo que me importaba era que supieran que estaban bienvenidos, que en ese espacio no se repetiría la historia de exclusión, de cálculo y de egoísmo que tanto me había dolido. Fue durante una de esas cenas que ocurrió algo que me dejó perpleja. Una de las vecinas más antiguas del barrio, la señora Carlín, una mujer menuda con voz firme y cabello completamente blanco, se me acercó al final de la noche y me dijo sin rodeos que había visto a mi madre merodeando por la cuadra un par de veces durante las últimas semanas. Al principio pensé que era una confusión. Pero ella fue muy clara. Me describió su auto, su forma de caminar, incluso dijo que una vez la vio detenerse frente a la verja y mirar la fachada durante varios minutos sin bajar. Me dejó claro que no lo decía por generar conflicto, sino porque pensaba que tenía derecho a saberlo. Y yo se lo agradecí, aunque por dentro algo se removió con fuerza. No me sorprendía del todo que mi madre regresara a mirar la casa. Lo que me sorprendía era la necesidad que sentía de hacerlo ahora, después de haberla perdido por su propia avaricia, por su incapacidad de ver más allá de lo económico. Esa misma semana, la vi por mi cuenta. Estaba regando las plantas en el jardín delantero cuando su auto se detuvo unos metros más allá, frente a la antigua parada del bus escolar. Bajó del coche con lentitud, como si esperara que alguien saliera a gritarle o a cerrarle la puerta en la cara, pero no hice nada. Solo la observé. Ella caminó hacia la reja y se detuvo. No dijo mi nombre, no pidió entrar, no fingió una visita casual. Solo se quedó allí de pie, con una expresión que era una mezcla extraña entre nostalgia y derrota. Después de varios segundos, habló con la voz más baja que le había escuchado en años. Dijo que había leído el artículo del periódico y que había visto las fotos en redes sociales que los vecinos compartían sobre las actividades en la casa. Dijo que nunca se imaginó que yo hiciera algo así, que nunca pensó que tuviera esa capacidad. No era un elogio. Era casi una confesión de su propia ceguera. Admitió, con palabras escogidas con torpeza, que había cometido errores. Que había dejado que la codicia y la competencia se disfrazaran de lógica, que había asumido que lo mío era éxito sobrante y no esfuerzo legítimo. No se disculpó exactamente, pero hubo algo en su mirada que reconocí como una especie de rendición. Me preguntó si podía pasar. Si podía, al menos por unos minutos, entrar y ver lo que yo había hecho con la casa de mamá. Le dije que no estaba segura. No por rencor, sino porque ya no sabía qué lugar tenía ella en este nuevo capítulo de mi vida. Le expliqué, con calma, que esa casa había sido el escenario de demasiado dolor para simplemente abrir la puerta como si nada hubiera pasado. Le dije que yo había luchado, no solo contra abogados y demandas, sino contra una narrativa entera que ella misma había ayudado a construir, una en la que yo era ambiciosa, manipuladora y desleal. Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Luego dijo que lo entendía. Que no esperaba nada más. Y se fue. Esa noche no dormí bien.
No por remordimiento, sino porque esa breve conversación removió cosas que no sabía que seguían ahí. La necesidad de que alguna vez me reconociera, el deseo de que entendiera por qué hice lo que hice, la esperanza tonta de que dijera que estaba orgullosa. Pero también supe que no necesitaba nada de eso para estar en paz. Que tal vez, lo que me dio Lillian con aquella cláusula no fue solo una casa, sino una forma de romper con todo lo que durante años me habían hecho creer que era permanente, los roles familiares impuestos. El silencio ante la injusticia, el castigo a quien decide no complacer. A la mañana siguiente, colgué en la entrada una placa de madera que mandé a hacer con un artesano local. Decía simplemente Hogar Lillian y, debajo, una frase que la abuela solía repetir cada vez que alguien dudaba de sus decisiones: aquí entra quien sabe valorar lo que no tiene precio. No se trataba de cerrar la puerta a mi madre o a los demás. Se trataba de establecer, por fin, un límite claro. No todos tienen derecho a volver, no cuando su presencia está cargada de condiciones, expectativas o culpa no reconocida. Y así, con la casa llena de vida nueva y con las heridas convertidas en cicatrices que ya no duelen, entendí que la verdadera venganza no fue quitarles la casa. Fue demostrar que lo que despreciaron por considerarlo innecesario era, en realidad, lo único que valía la pena conservar. Ellos pensaron que se estaban deshaciendo de una carga, y sin darse cuenta, me entregaron la oportunidad de empezar algo más grande, más real, y completamente mío. Actualización final. 5 años después de aquella noche en la que mi madre me dijo frente a toda la familia que yo ya tenía suerte y que por eso no necesitaba parte alguna de la herencia, la casa estaba más viva que nunca. En ese tiempo, no solo logré restaurarla, protegerla legalmente y convertirla en un refugio comunitario, sino que también sané, a mi manera, muchas de las heridas que nunca imaginé tener que enfrentar. Había dejado de ver la propiedad como un símbolo de conflicto para empezar a entenderla como el escenario donde, por primera vez, me había dado permiso de ocupar el lugar que siempre me negaron. El de alguien que tenía derecho a ser reconocida, respetada y cuidada. El legado de mi abuela no se medía en metros cuadrados ni en antigüedad de testamentos, se medía en actos. En el hecho de que ella, aun sabiendo el caos que desataría, decidió confiar en mí con lo más importante que tenía. Ese año decidí hacer algo que nunca había contemplado. Me casé en el jardín. No porque fuera una mujer de sueños románticos ni porque lo considerara un evento indispensable, sino porque después de todo lo que había vivido en ese mismo terreno, me pareció que no había otro lugar que tuviera tanto significado ni tanta historia. Mi pareja, con quien llevaba varios años compartiendo una vida de pequeños proyectos, cenas tranquilas y complicidad sin adornos, entendió desde el primer momento lo que la casa representaba para mí. Él no se metió cuando todo esto comenzó, pero estuvo presente en cada paso, en las reformas, en los días de juicio. En las noches donde yo llegaba agotada emocionalmente después de recibir mensajes crueles de mis tíos o leer alguna indirecta pública de mi madre. Fue el tipo de apoyo que no se anuncia, que no necesita hacerse notar, pero que lo sostiene todo desde atrás. Y por eso, cuando me pidió que nos casáramos, le propuse hacerlo allí, entre los árboles que una vez cuidó Lillian, rodeados de gente que realmente había estado. La ceremonia fue pequeña, sin lujos ni excesos. Las sillas las trajeron los vecinos, las flores las donaron del jardín comunitario que habíamos levantado entre todos. Y la música la tocó un grupo de estudiantes de la universidad local que alguna vez vinieron a uno de mis talleres de cocina. No hubo discursos largos ni promesas grandilocuentes. Lo que hubo fue sinceridad. Hubo lágrimas de personas que entendían lo que ese lugar significaba, y hubo risas de niños que nunca conocieron a mi abuela, pero que jugaban entre sus magnolias como si fueran propias. El oficiante fue Richard, el mismo abogado que me había acompañado desde el inicio de todo este proceso. Cuando le propuse oficiar la ceremonia, pensé que diría que no. Pero me respondió que sería un honor. Y lo fue. No porque fuera simbólico, sino porque representaba exactamente lo que mi abuela habría aprobado, que la justicia se cierre con un acto de amor, que lo legal no excluya lo humano. Durante la celebración, un detalle casi insignificante me sacudió de manera inesperada. Una vecina trajo una bandeja de pan de maíz horneado con la receta original de Lillian.
La habían aprendido en uno de los primeros talleres que di cuando todavía estaba insegura de abrir la casa al público. El sabor era exacto. Cerré los ojos y por un segundo sentí que mi abuela estaba sentada bajo el toldo blanco, mirando en silencio con su taza de té, como hacía cada vez que se sentía orgullosa sin necesidad de decirlo. No pude evitar sonreír. Porque ahí estaba todo lo que ella me dejó. No en un cheque, no en un mueble caro, no en un documento firmado entre abogados, sino en una cadena de decisiones que me devolvieron la voz que tantos habían intentado silenciar. Mi madre no asistió. Ni mis tíos. Les envié las invitaciones por cortesía, no por obligación. Y no me sorprendió que no vinieran. Sabía que enfrentarse a ese lugar, a esa transformación, sería demasiado para ellos. No por el evento, sino porque la casa, esa misma que quisieron vender en secreto apenas murió Lillian, ahora era una prueba de su fracaso. La vendetta legal, la humillación pública y las derrotas en los juzgados no los derrumbaron tanto como el hecho de ver que yo había hecho algo que ellos nunca supieron hacer, construir algo que trascendiera la posesión. Lo material se agota. Lo simbólico duele más. Porque lo simbólico no se puede negar ni revocar. Está ahí, permanente, cada vez que alguien menciona el nombre de la abuela, cada vez que un vecino dice vamos a la casa de Lillian, cada vez que un niño cosecha su primera planta en el jardín comunitario. Después de la boda, cuando la música se apagó y todos se fueron, me senté sola en el porche, justo en la mecedora que restauré con mis propias manos. El cielo estaba despejado, la brisa era suave y en el fondo, como cada noche, se escuchaba el tren cruzando el condado. Ese sonido, que de niña me aterraba y luego me molestaba cuando dormía en casa de la abuela, ahora era una especie de recordatorio constante de que el tiempo avanza, lo queramos o no. Que todo cambia, que todo pasa, pero que también se puede transformar. Me recosté con las piernas cruzadas, sintiendo como el aire tibio de Texas me acariciaba la piel, y por primera vez en años, no pensé en mi madre, ni en la demanda, ni en lo que perdí. Pensé en lo que había construido. En cómo, al final, la frase que usaron para excluirme se convirtió en la misma razón por la que ahora estoy aquí. Porque sí, quizás ellos tenían razón. Quizás siempre tuve suerte. Pero no porque todo me saliera bien, ni porque tuviera más oportunidades que los demás. La suerte que ellos mencionaban no fue un privilegio, fue una consecuencia. De elegir lo correcto incluso cuando nadie me miraba. De quedarme cuando todos se fueron. De cuidar cuando nadie más quiso. Y de saber que a veces, la mayor fortuna no está en lo que heredas, sino en lo que decides hacer con eso cuando te lo ponen en las manos. Y yo, con esa casa que me querían arrebatar, construí algo más grande que una victoria. Construí una vida.